La maldición del faraón es la creencia que se basa en que cualquier persona que moleste a la tumba de un faraón del antiguo Egipto cae en una maldición por la cual morirá en poco tiempo. Existe la creencia de que las tumbas de los faraones tenían maldiciones escritas en ellas o en sus alrededores, advirtiendo a aquellos que la leyeran para que no entrasen. La maldición asociada al descubrimiento de la tumba del faraón de la 26ª dinastía de Tutankamón es la más famosa de la cultura occidental. Muchos autores niegan que hubiese una maldición escrita, pero algunos investigadores del caso aseguran que Howard Carter encontró en la antecámara un ostracón de arcilla o un sello en la pared cuya inscripción decía: «La muerte golpeará con su miedo a aquel que turbe el reposo del faraón». En la década de 1920, el egiptólogo Howard Carter descubrió la existencia de un faraón hasta entonces desconocido y convenció a Lord Carnarvon para que lo financiase en la búsqueda de la tumba que se suponía intacta en el Valle de los Reyes. La tumba, luego catalogada como KB62, resultó ser la del faraón Tutankamón y es la mejor conservada de todas las tumbas faraónicas encontradas hasta la fecha. Después de catalogar todos los tesoros de la anterior cámara, Carter llegó a la cámara real donde descansaba el sarcófago del faraón desde hace 3000 años. Y entonces empezaron a morir personas que habían visitado la tumba, lo cual es conocido popularmente como la maldición del faraón. Lord Carnarvon habría sufrido un grave accidente de coche unos años antes, que le había afectado entre otras cosas a los pulmones, y vivía en Egipto porque el clima más seco era mejor para su salud. El día que abrieron la tumba, Lord Carnarvon fue picado por un mosquito y poco después se cortó la picadura mientras se afeitaba, causándole una septicemia que se extendió por todo su cuerpo. 4 meses después de abrir la tumba, en marzo de 1923, él falleció. A la muerte de Lord Carnarvon siguieron varias personas más. Su hermano Audrey Herbert, que estuvo presente en la apertura de la Cámara Real, murió inexplicablemente en cuanto volvió a Londres. Arthur Mace, el hombre que le dio el último golpe al muro para entrar en la Cámara Real, murió en El Cairo poco después, sin ninguna explicación médica. Sir Douglas Reid, quien radiografió a la momia de Tutankamón, enfermó y volvió a Suiza, donde murió 2 meses después. La secretaria de Carter murió de un ataque al corazón y su padre se suicidó al enterarse de la noticia. Un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter murió de un ataque cerebral al volver al Cairo. En las décadas de 1960 y 1970, las piezas del Museo de Egipto del Cairo se trasladaron a varias exposiciones temporales organizadas en museos europeos. Los directores del museo de ese entonces murieron poco después de aprobar los traslados. Los periódicos ingleses también extendieron la maldición sobre algunos accidentes menores que sufrieron los tripulantes del avión que llevaba las piezas. La última víctima atribuida a la maldición fue Ian McShane, ya que poco antes de comenzar la filmación de la película de 1980, La maldición de Tutankamón, su coche se salió de la carretera y se rompió gravemente una de las piernas, debiendo ser reemplazado en la película. Howard Carter, el principal implicado, murió el 2 de marzo de 1939 a los 64 años de edad de muerte natural, 17 años después de que se abriese la tumba. El diamante Hope o piedra maldita es un diamante de color azul marino con un peso estimado de 45.52 quilates. Con el paso del tiempo se ha vuelto legendario por la supuesta maldición que alcanza a su respectivo poseedor. Numerosos rumores señalan que es culpable de las desgracias que le ocurrieron a cada uno de sus dueños. Dicha maldición es atribuida al hurto de la joya de un templo en honor a la diosa Sita. El primer poseedor de la joya fue Jean Tavernier, quien mostró el diamante original al rey Luis XIV de Francia. Después de venderlo, Tavernier cayó en quiebra y huyó a Rusia, donde fue hallado muerto y su cadáver devorado por Alemania. En el año 1691, Madame Montespan, amante del rey, quiso que Luis XIV le obsequiase el diamante,
Poco después cayó en desgracia y murió en 1707. En 1715, durante la visita del embajador Shah de Persia, el rey de Francia le mostró el diamante para que viera que el objeto no poseía ningún mal. Luis XIV murió ese mismo año, de manera inesperada. Con su muerte, muchas personas comenzaron a creer que el diamante causaba la desgracia a su poseedor. El siguiente rey, Luis XV, no mostró mucho interés en la gema y ordenó conservarla en un cofre. Ya en 1774, María Antonieta, esposa del rey Luis XVI de Francia, decidió portar el anillo y prestarlo a la princesa de Lambert. Debido a que María Antonieta y su esposo murieron en la guillotina y la princesa fue brutalmente asesinada a manos de una muchedumbre enardecida, se le atribuyó también al diamante azul el asesinato de este. Durante la Revolución Francesa, unos ladrones robaron el diamante de la colección de joyas reales. Solo uno de ellos lo conservó hasta 1820, cuando decidió vendérselo al holandés Willem Fals para cortarlo en dos. La primera joya fue adquirida por Carlos Federico Guillermo, duque de Brunswick. Más tarde, el duque cayó en quiebra y la segunda la conservó el holandés. El hijo de Fals optó por robarle la joya a su padre y vendérsela al francés Beaulieu. Se atribuye al hurto de la joya la muerte de Fals y su hijo, quien se suicidó poco tiempo después. El rumor de las desgracias atribuidas a las supuestas maldiciones concluyó en que Beaulieu vendiera el diamante a David Elliotson, quien también la vendió rápidamente al rey Jorge IV de Inglaterra. La muerte del rey se atribuye también al uso del diamante que había sido incrustado en su corona. El siguiente poseedor del diamante fue el príncipe Iván Kanitovsky. Kanitovsky obsequió el diamante a una vedette, a quien días después asesinaron. Los siguientes propietarios de la joya también tuvieron muertes trágicas, la mayoría de ellas aún atribuidas al uso del diamante de Hope. El 10 de noviembre de 1958 fue donado al Museo Nacional de Historia Natural de la institución Smithsoniana por el joyero estadounidense Harry Winston. A partir de entonces, forma parte de la colección nacional de gemas del museo. El emperador Timur, también conocido como Tamerlán, fue en sus orígenes un guerrero mongol que vivió entre los años 1336 y 1405. Fue un político y estratega capaz de ganar y mantener la lealtad de sus seguidores nómadas, operar dentro de una estructura política fluida y conducir un enorme ejército a conquistar sin parangón. Y si bien estas habilidades pueden surgir de la sutileza de las luchas por el poder político tribal que preceden a la mayoría de las conquistas nómadas, también se mostró singularmente apto para gobernar sobre las tierras árabes y persas que conquistó. Aunque castigó a las ciudades recalcitrantes e impuso riguroso rescate a las ciudades que se sometieron sin lucha, mostró un claro entendimiento del valor del comercio y de la agricultura. Tomó medidas para promoverlos y empleó a sus tropas para restaurar las áreas y ciudades que se habían arrasado. Fue también hábil en la manipulación de estos símbolos culturales establecidos utilizando la construcción de edificios públicos para mostrar su grandeza, y en la religión para justificar sus conquistas y su gobierno. En poco más de 2 décadas, este noble musulmán de origen turco y mongol conquistó 8 millones de kilómetros cuadrados de Eurasia. Cuando el 20 de junio de 1941 un equipo de arqueólogos soviéticos abrió la tumba del gran Tamerlán en Samarcanda, el lugar exacto está marcado por una lápida de grandes dimensiones de nefrita de Mongolia, con la siguiente inscripción: "Si yo me levantase de mi tumba, el mundo entero temblaría". 2 días después, sin previa declaración de guerra, Hitler dio comienzo a la Operación Barbarroja. 3 millones de soldados alemanes se adentraron en territorio ruso en un avance incontenible hacia Moscú. En febrero de 1943, el cuerpo de Tamerlán fue enterrado de nuevo en su mausoleo, siguiendo el correspondiente rito musulmán, y el día siguiente el mariscal von Paulus se rendía en Stalingrado con lo que quedaba del sexto ejército germano.